Hola a todos, nosotros somos Mónica Gabriela Álvarez Funes, Óscar Daniel Domínguez Cáceres, Laura María Linares Pérez y Kelsey Janet Gómez Arana, y les hablaremos acerca de la normativa de bioseguridad, más específicamente acerca de las disposiciones técnicas. La bioseguridad es el conjunto de comportamientos, normas y medidas preventivas que el personal de salud debe cumplir para mantener el control de factores de riesgos laborales, procedentes de agentes biológicos, químicos y físicos, logrando la prevención de impactos nocivos a la salud de trabajadores, familia, pacientes, visitantes y la comunidad en general. Debido a ello, es importante conocer y poner en práctica la siguiente escala de valores de la bioseguridad, la cual pone como base el cumplimiento de las normas, seguido de evitar riesgos y accidentes, y el autocuidado, y por tanto el valor de la vida. El cumplimiento de todos estos valores brinda condiciones seguras para poner en práctica las medidas de bioseguridad. Los trabajadores de salud, es decir, doctores, enfermeras, personal administrativo y de limpieza, deben cumplir con todas estas medidas técnicas, asépticas y de aislamiento, para lo que deben capacitarse y mantenerse actualizados respecto a las mismas, y el centro de salud donde trabajan debe brindarles normativas y guías para consulta, además de todos los insumos necesarios para su cumplimiento. Ante el riesgo de adquirir enfermedades infecciosas mediante la exposición con fluidos, tejidos y desechos, entre otros, todo el personal de salud debe seguir diversas medidas preventivas, entre ellas el manejo adecuado de los desechos y la ropa hospitalaria, y el uso de barreras protectoras como guantes y mascarillas. Además, estas deben ser complementadas con la práctica de hábitos higiénicos adecuados, entre los cuales uno de los principales es el correcto lavado de manos. Existen aspectos que resultan determinantes para la bioseguridad en general. El primero de ellos es la cadena de transmisión, cuyos elementos deben estar presentes para que se desarrolle el proceso infeccioso. Estos son agente, fuente, hospedero y mecanismo de transmisión. El agente es el causante de la infección y puede ser una bacteria, un virus, hongo o parásito. Su capacidad para producir enfermedades se denomina patogenicidad y esta tiene dos componentes, que son la virulencia, que es el grado de malignidad del agente patógeno, y la invasividad, que es la capacidad del agente para invadir tejidos del huésped, provocando un daño directo o favoreciendo su proceso de crecimiento local y diseminación general. La fuente es la responsable de transmitir al agente patógeno. Puede ser el personal de salud, objetos inanimados que han sido contaminados, incluyendo equipo, medicamentos, infraestructura y otros insumos, o incluso los mismos pacientes. Hospedero. Este puede ser humano o animal. La puerta de entrada del agente infeccioso al hospedero puede ser la piel, mucosas, tracto respiratorio, tracto urinario y aparato gastrointestinal. Los mecanismos de defensa del hospedero son específicos e inespecíficos. Los específicos incluyen la inmunidad natural y artificial. Los inespecíficos incluyen la piel, secreciones, inflamación, edad, sexo, factores genéticos, nutrición y factores de comportamiento. Mecanismo de transmisión. Este comprende las diferentes rutas mediante las cuales puede transmitirse los microorganismos desde la fuente hasta el huésped. Estos pueden ser por contacto directo, mediante las manos contaminadas con fluidos corporales infectados, secreciones o excreciones del paciente, o con artículos contaminados que entran en contacto con lesiones cutáneas o membranas mucosas del personal. Ruta fecal oral. Mediante la comida o el agua que es ingerida y que ha sido contaminadas
con heces u otro material o sustancia infectante por medio de las manos u otro vehículo aerotransportado. La transmisión de partículas suspendidas en el aire por largos periodos de tiempo o de partículas de polvo que contienen microorganismos patógenos que pueden ser fácilmente transportados por corrientes de aire. El segundo aspecto determinante es la epidemiología, que estudia la ruta de infección y el riesgo para que una persona saludable y expuesta adquiera una infección. El riesgo puede ser más elevado en una situación epidémica o para el personal expuesto, como es el caso que se está viviendo hoy en día con el brote de COVID-19. Para algunas infecciones, aunque el riesgo de transmisión es bajo, la severidad y la mortalidad pueden ser altas, como por ejemplo cólera, difteria, meningitis meningocócica, virus de la hepatitis B y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El tercer aspecto es el riesgo, que comprende la probabilidad de que ocurra un daño, lesión o enfermedad en las personas que han estado expuestas a amenazas físicas, químicas, biológicas o factores y acciones humanas, en particular dentro de una institución de salud. Los factores de riesgo son todos los elementos, sustancias, procedimientos y acciones humanas presentes en el ambiente laboral que de una u otra forma tienen la capacidad de causar daño o lesión al trabajador, paciente, familia y comunidad. Buen día. En la clasificación de microorganismos según su riesgo de transmisión, se da a conocer las vías de transmisión de una enfermedad, cómo prevenir la enfermedad y también la duración de esta enfermedad, sea con o sin tratamiento. Sin embargo, en el primer cuadro se da a conocer un virus de influenza, pero en personas con inmunodepresión. ¿Qué significa? En dado caso, si la persona va a quimioterapias porque tiene cáncer, eso significa que tiene las defensas muy bajas. Lo cual aquí dice la duración, que mientras dure la enfermedad. ¿Esto qué significa? Si una persona que es inmunodeprimida les da un virus, es muy poco probable a que esta persona sobreviva. Sin embargo, en las demás enfermedades se puede ver cuánto es el tiempo que dura la enfermedad con el tratamiento que se le haya aplicado. Para entender el primer cuadro, se da a conocer que la infección es la enfermedad, la habitación individual es el paciente, las precauciones son las vías de contagio, ya sea en las gotas, el contacto o ya sea aéreo, y la duración mientras tanto dure el paciente. En caso de las vías de contagio, lo cuales aquí son las precauciones, pues el contacto es cuando, por ejemplo, una persona se puede herir con algo oxidado o puede tocar algo que esté contaminado. Las gotas es cuando una persona estornuda o tose, y aéreo es cuando una persona entra a un área que esté contaminada, ya sea en su medio ambiente, que vaya a haber bacterias en medio de todo. Si comparamos una de estas enfermedades y siempre tomando por ejemplo el virus influenza en personas inmunodeprimidas, podemos tener también a la diarrea por Clostridium difficile, y también podemos tener al herpes zóster diseminado o varicela complicada. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Pues estas enfermedades, si se les da a una persona con inmunodepresión, pues claro que va a ser más dañino para esta persona. Sin embargo, en estas otras enfermedades que también dicen mientras dura la enfermedad, pues estas personas también tienen un subtratamiento, y lo cual puede ser más exitoso el tratamiento para estas personas, que puede hacer que tengan mejores defensas que un inmunodeprimido. En cuanto a las otras enfermedades, podemos ver de que aquí ya tienen ya sean 2 semanas con antibióticos o incluso 24 horas, y hay hasta otros que duran de 5 a 7 días con tratamiento.
Caso del último cuadro, podemos observar que son por falta de higiene. Ahora, con el caso de la tuberculosis, que su ruta de infección llega a ser por inhalación de gotas, o sea, si una persona estornuda o si una persona tose enfrente de uno y esta persona tiene tuberculosis y no usa mascarilla, pues claro, es muy posible que a mí también me vaya a dar tuberculosis. Ahora, en el caso de las otras enfermedades se da por la falta de higiene. En el caso de la hepatitis C, y este se da el caso de los pinchazos de agujas. En este caso se da pues si una persona comparte inyección con otra persona, y también en otros casos el VIH también que se da por transmisión sexual, y esto llega a ser por la falta también la falta de higiene, aparte de que quizás esta persona vaya con otras tenga relaciones sexuales con otras personas, pues claro, a él o a ella puede darle este VIH por la falta de higiene. Ahora, con las otras, aquí dan a conocer lo que es el lavado de manos. ¿Qué significa esto? Muchas personas pasan sin lavarse las manos durante todo el día. Normalmente la persona se lava las manos pues cada 2 horas, o incluso hay personas que normalmente se lavan las manos solamente cuando terminan de comer. Pero es un buen hábito el mantener las manos limpias. ¿Por qué? En el caso de la salmonelosis, que se da por fecal oral, se da por ruta fecal oral, que significa si una persona después de hacer sus necesidades en el baño llega a comer, esta persona tiene en la mano partículas de heces en la mano. El cuadro se enfoca en patologías que son más fáciles de transmitir, por ese caso son de alto riesgo. En este caso, tanto la varicela como el sarampión son dadas por inhalación de gotas. ¿Qué significa? Cuando una persona estornuda o tose, la enfermedad puede ser transmitida. Y también pues por falta de higiene. Pues aquí dice que se laven las manos, se use mascarilla. Si en dado caso uno vaya a atender personas con estas patologías, hay que seguir estas instrucciones. En cuanto a la fiebre hemorrágica, aquí se dan los vectores. En esta se da por zancudos. En la hepatitis B se da por sangre, semen y fluidos vaginales. ¿Qué significa? Que en dado caso semen y fluidos vaginales se da por transmisión sexual. Y la sangre se puede dar porque no se quitó la jeringa, no se cambió la jeringa para inyectar al otro paciente. Que en este caso podríamos tomar de ejemplo a los que son adictos a la heroína, que ellos son los que más optan por esta enfermedad. En el caso del virus sincitial respiratorio, el impétigo se da por contacto. Estos se dan más que todo pues por falta de higiene. En el dado caso del diarrea viral y gastroenteritis por rotavirus, esto se da por fecal oral. En el fecal oral se puede dar porque una persona no se lava las manos después de ir al baño y empieza a comer, pues claro, con las manos contaminadas. En el fecal oral aéreo se da porque hay partículas de heces en el aire. Riesgo de transmisión según ambiente hospitalario. Sabemos que en el medio ambiente estamos expuestos a diversos microorganismos biológicos como lo son parásitos, virus, bacterias y hongos, los cuales pueden ocasionarnos una patología. Pero hay diversas situaciones o estados que incrementan el riesgo de adquirir una infección, como lo es un sistema inmune deprimido o como es más frecuente un procedimiento invasivo. Dicho esto, podemos decir que el ambiente hospitalario juega un papel fundamental en la salud de toda persona que acceda a este, ya que este constituye un reservorio y una fuente de infección que potencia el riesgo de transmisión. Las áreas se clasifican de acuerdo a la concentración y patogenicidad de los microorganismos en áreas críticas o de alto riesgo, áreas semicríticas o de nivel intermedio de riesgo y áreas no críticas o generales. Antes de explicar la clasificación, cabe mencionar que la concentración de microorganismos se refiere a la cantidad de estos
y patogenicidad se refiere a la capacidad del microorganismo para causarle daño al hospedador. Áreas críticas o de alto riesgo. Lugares como salas de parto, salas de operaciones, quirófanos, unidades de trasplante, morgue, baños y servicios sanitarios de pacientes, y todo aquel lugar donde se lleva a cabo un procedimiento invasivo, en donde por la condición de salud del paciente está más expuesto a contraer una infección. También se considera un área de alto riesgo los lugares donde se realiza el lavado de material contaminado que por ende ha sido utilizado en las áreas que caben dentro de esta clasificación. También se consideran áreas críticas o de alto riesgo las salas de neonatos, áreas de quemados, hidroterapia, áreas de curaciones o procedimientos, áreas de preparación de material, insumos y alimentación parenteral que requieren condiciones de esterilidad, ambientes para examen clínico, ambientes de servicios de hospitalización, salas de cuidados intensivos e intermedios, salas de aislamiento, servicios de anatomía patológica, área de laboratorio clínico, áreas donde se realicen procedimientos invasivos, almacenamiento temporal de desechos, áreas de almacenamiento, manejo o decaimiento de material radioactivo y áreas sépticas, áreas semicríticas o de nivel intermedio de riesgo. En esta clasificación se toman en cuenta lugares a menudo frecuentados, donde se suele permanecer por un periodo de tiempo prolongado o ya sea de una manera transitoria, pudiendo entrar en contacto con mobiliario e infraestructura por medio de la piel intacta, ya sea porque ha sido sometida a un procedimiento invasivo o por una lesión causada por otros motivos. La piel no intacta está en riesgo de adquirir una infección en diversos lugares, como lo es en un consultorio, salas de hospitalización, salas de espera, baños de uso personal y otras áreas de servicio de apoyo y procedimientos no invasivos. Estos últimos son aquellos procedimientos donde no se toca directamente el cuerpo del paciente. Un ejemplo de ello es en urología, donde se usa la radioterapia como tratamiento del cáncer de próstata. Otra área que entra en la clasificación de nivel intermedio de riesgo son las áreas de servicio ambulatorio, como vacunación, quimioterapia, salas de curaciones, odontología, radiología, electrocardiografía, entre otras. Áreas no críticas o generales son todas aquellas áreas donde no se suele permanecer por tiempos prolongados y además estas no tienen contacto directo con mobiliario y estructura hospitalaria. Las áreas que están dentro de esta clasificación son ambientes de entrevistas, pasillos y corredores, estación de enfermería, oficinas administrativas, archivo clínico, oficinas de informática, salas de reuniones, salas de espera, farmacias, bodegas y almacenes, cocina, área de comedor y salas médicas de descanso. Para proseguir, pasar a hablar sobre los niveles de bioseguridad. Estos son estándares internacionales y su clasificación está dada en función del grado de legalidad de las enfermedades. Estos niveles son condiciones bajo las cuales un agente etiológico debe ser manipulado en forma segura por el personal de salud. Estos niveles se van a clasificar en 4, en base al grado de letalidad de las enfermedades. Ahora, el nivel 1 de bioseguridad es adecuado para el trabajo con microorganismos de los que se sabe que no van a provocar enfermedades en un adulto sano y que van a presentar un mínimo riesgo para el personal de salud que lo esté manejando y también que va a presentar mínimo riesgo para los pacientes que estén alrededor. Muchos de esos agentes no se van a relacionar con algo maligno para el ser humano, pero son patógenos bastante oportunistas que pueden llegar a infectar en personas jóvenes, en ancianos, en personas que tienen las defensas bajas, inmunodeficientes o inmunosuprimidos. Generalmente no se requiere equipo de contención como cabinas de seguridad para el manejo de organismos a los cuales se asigna este nivel, ¿verdad? Se recomienda el uso de bata de laboratorio para prevenir contaminaciones o ensuciar la ropa que se lleva. También se debe de lavar las manos al utilizar algún patógeno.
Se debe de evitar comer y beber en el área de trabajo. Ahora en el nivel 2 de bioseguridad, estas prácticas son aplicables en laboratorios clínicos, de diagnóstico y de docencia, en las cuales se manipulan microorganismos de amplio riesgo o moderado riesgo, presentes en la comunidad y asociados en enfermedades humanas de diversa severidad, también asociados con enfermedades en adultos, que además pueden causar derrames o que también puede suceder por aerosoles infecciosos. El peligro que tiene de transmisión puede ser por herida percutánea o ingestión. Para poner algunos ejemplos, ¿cuáles enfermedades ya se presentan en el nivel 2? Puede ser el virus de la hepatitis B o las salmonelas o las toxoplasmas. Aunque este nivel es muy similar al nivel 1 por las medidas que se utilizan, estas se puede diferenciar en que el personal del laboratorio deberá poseer entrenamiento específico en el manejo de agentes patógenos. El acceso al laboratorio estará limitado durante las horas laborales y se deberán de tomarse las precauciones con los objetos punzocortantes para evitar infecciones, cortaduras y así. Todo procedimiento que implique la formación de aerosoles infecciosos o salpicaduras deberá ser conducido en cabinas biológicas de seguridad. Ahora, el nivel 3 de bioseguridad. Estos se aplican en instalaciones como clínicas de diagnóstico, enseñanza o investigación. Aquí se manipulan agentes nativos o desconocidos que pueden ocasionar enfermedades bastante severas en el ser humano, y potencialmente fatales. El personal de salud tienen que estar capacitados para el manejo de estos patógenos, ya que no se pueden manejar con bastante libertad, sino que se tienen que seguir unas medidas. En todos los procedimientos que involucran el manejo de material infeccioso se deben de llevar a cabo dentro de los gabinetes de seguridad biológica. Y algunas medidas que se utilizan es que las puertas del laboratorio deben de permanecer cerradas cuando se realicen experimentos. Y el personal del laboratorio debe ser inmunizado, ya que se tienen que vacunar contra enfermedades que posiblemente van a estar llegando a manipular. Por ejemplo, las personas ya tienen que estar vacunadas contra la hepatitis B o la dermoneración y para la tuberculosis. O sea, tienen que estar inmunizados para que no se vayan a llegar a infectar ahí. Y obviamente tener cuidado con los objetos punzocortantes. Ahora, el nivel 4 de bioseguridad, estos ya son conocidos como el nivel de contención máximo. Son agentes bastante peligrosos con alto riesgo de enfermedad letal individual y comunitario, que llegan a ser transmisibles tanto sea por el aire o por otras vías. Las prácticas los equipos de seguridad y el diseño de la construcción de las instalaciones de este nivel de bioseguridad son aplicables al trabajo con agentes peligrosos o tóxicos que presentan un alto riesgo para la persona, que ya puede llegar a morir por padecer una enfermedad de esas. Por ejemplo, el coronavirus es un ejemplo bastante reciente que tenemos, el COVID-19, que está en la actualidad. Se utilizarán medidas que el acceso de esta área tiene que estar restringida. Se requiere un equipo de protección personal, cambio completo de la ropa y calzado. El personal debe estar capacitado para ello. Y los servicios de agua, luz y aire deben ser separados de otras áreas.